entre México y Estados Unidos. Hacemos contacto a través de la vía digital con Jesús Lemus, colega periodista, además de escritor, especializado precisamente en temas, de crimen organizado. Jesús, qué privilegio poder platicar esta noche contigo. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Alejandra, qué gusto estar con ustedes. Jesús, ¿se tendría que sorprendernos esta decisión? ¿Era lo esperado? ¿Es lo deseable? ¿Es un asunto de estrategia o es un asunto solicitado por el gobierno de México, sobre todo para evitar una escalada de violencia en el país? ¿Tú cómo lo interpretas? Bueno, esta situación de que hayan decidido la Fiscalía de Estados Unidos no ir por la pena de muerte contra estos tres capos que ya mencionaste, era algo evidente, Alejandra, por un solo hecho, porque en México la legislación establece que el gobierno mexicano no puede entregar a ningún connacional para ser juzgado en un país extranjero, pues que haya la posibilidad de la pena de muerte. Si hubiese ocurrido la posibilidad de la pena de muerte contra estos capos, los primeros que tendrían responsabilidad jurídica, y vaya que bastante grave, por traición a la patria, sería Alejandro Gertz Manero y el secretario Omar García Harfuch. Pero Porque ellos los Jesús, entregaron perdón que a te estos interrumpa. narcotraficantes. ¿Tenemos claridad ya de la figura como fue la entrega? Porque no hubo propiamente, no sé si puedas tú ayudarnos a entender este proceso de extradición. ¿Fue extradición? ¿Fue expulsión? Hay ahí también muchas incertidumbres, ¿no? No, no fue una extradición, porque todos los capos, hablamos del paquete de los 29 Sí, capos que exacto. entregó En México febrero a el Estados gobierno. Unidos. Exacto. Esa no fue una extradición, fue un desahucio de la nacionalidad de un grupo de mexicanos narcotraficantes, sí, delincuentes, pero que estaban luchando contra la extradición en un proceso Ok. penal, un proceso de amparo que estaban peleando para no ser extraditados. Y el gobierno mexicano los suspendió de tajo, violentó sus derechos a estos narcotraficantes y los entregó, los desahució de los derechos que tenemos todos los mexicanos de ser protegidos por el Estado mexicano. Esa fue la razón de Rafael Caro Quintero y de Vicente Carrillo en este caso. En el caso de El Mayo Zambada fue distinto. Él Claro. había entrado en una negociación con la DEA y terminó retractándose, no queriéndose ir, y agentes de la DEA lo terminaron secuestrando en el momento, pero es otra cosa también distinta. Pero Que en el tampoco, caso del... perdón, que tampoco se ha aclarado si se trató de un secuestro, de una entrega voluntaria o una entrega por parte de los chapitos. Y recordemos que precisamente pues el Mayo envió una carta a la presidenta Sheinbaum pidiendo que se le regrese a territorio nacional y evitando que precisamente la pena de muerte en Estados Unidos. ¿Qué tanto peso crees que haya tenido esta carta que envió al gobierno, a la presidenta Sheinbaum? Definitivamente esa carta tuvo mucho peso, sacudió las estructuras políticas del país y el propio Mayo de su propio puño y letra establece que él fue secuestrado y fue entregado a un gobierno extranjero para ser procesado judicialmente por delitos cometidos en México. Pero por eso mismo no podían tener ellos una pena de muerte en este momento, es decir, no podían ser con esa posibilidad a la sentencia, porque si eso hubiese ocurrido, habría responsabilidades en aquellas autoridades, en el Doble caso de vez. Omar García Harfuch, en el caso de Gertz Manero, Sí. por haber entregado a Rafael Caro y a Vicente Carrillo, básicamente, en el caso del Mayo Zambada, también habría una responsabilidad con el fiscal general de la República por no insistir, por no reclamar, por no llamar justamente a los acuerdos de México, Estados Unidos, para que no sea sentenciado a pena de muerte. Por eso no es novedosa esta posibilidad, o sea, ya se veía venir, Sí. porque si se hubiese dado, habría responsabilidades en México. Ahora, Jesús, creo que para fines prácticos, para la autoridad estadounidense, da lo mismo si los capos se terminan con una condena de por vida o con una pena de muerte. Claro, a nivel mediático, la oferta de castigar con el máximo, con la pena máxima, pues siempre es favorecedora. Sin embargo, ellos ya los tienen, ellos ya tienen la posibilidad. ¿No también se abre un abanico que les beneficia para jugar con la cooperación y tenerlos a partir de ahora como una fuente de información? La posibilidad de la pena de muerte siempre va a ser para el gobierno norteamericano con los narcos mexicanos que son llevados a la justicia en Estados Unidos, pues un garrote.
Siempre es la posibilidad del golpe mayor y con ello, por supuesto, que los obligan a negociar. Acuérdate de el Mayo Zambada cuando inicialmente se presentó en una corte, pues lo primero que él dijo, que él quería negociar con Estados Unidos, llegar a un acuerdo para ser testigo protegido, porque no quería llegar a la posibilidad de la pena de muerte. Entonces, sí es siempre un argumento del gobierno norteamericano para poder doblegar y aproximar a la negociación a aquellos narcos que en México llegan a las cortes norteamericanas. ¿Qué fue lo que pasó con el ratón, con el hijo del Chapo Guzmán, con Ovidio Guzmán? ¿A qué tipo de acuerdo podrían estar llegando estos personajes? Y pues, ¿quién de estos tres capos en cuestión de los que estamos hablando esta noche tendría más peso? ¿Sería el Mayo Zambada, quizá por los testimonios o la información que pueda revelar? Mira, son en distintos ámbitos, porque lo que va a decir el Mayo Zambada podría revelar justamente las relaciones de los narcopolíticos en México y esa relación de financiamiento a diversos grupos políticos de Morena, diversos gobernadores, la relación Rubén Rocha Moya, la relación con el gobernador de Sonora, la relación pues con Mario Delgado, con el propio presidente López Obrador. Eso va a ser en el ámbito político, lo que pudiera decir el Mayo Zambada va a resonar mucho. Lo que pudiera decir Rafael Caro Quintero, que hablamos de hechos que sucedieron en 1985, cuando se dio el asesinato de Kiki Camarena en México, pues tendría que llamar a cuentas a testigos de aquel tiempo y habrían de caer en el aro de la justicia personajes pues justamente como el propio Manuel Bartlett Díaz, que fue secretario de Gobernación con Miguel de la Madrid y que estuvo involucrado en el asesinato de Kiki Camarena. Perdón, en el caso del Kiki Camarena, ahora que estamos hablando de él, los fiscales en Estados Unidos han dicho que este va a ser un caso ejemplar de la justicia, pues se le acusa del asesinato de un elemento de la DEA. ¿Es posible que él llegue a un acuerdo o por esto que habían anunciado de que este particularmente sería el caso ejemplar de la justicia en Estados Unidos con los capos mexicanos, por lo tal, ¿no podría darse este acuerdo? Yo veo que va a ser muy difícil de darse un acuerdo. No van a poder negociar con Rafael Caro Quintero porque quieren a fuerza incriminar a Rafael Caro Quintero de un hecho que mediáticamente o que periodísticamente en México sabemos que no fue así como lo dice Estados Unidos. Sí. A Kiki Camarena no lo mató Rafael Caro Quintero, a Kiki Camarena lo asesinó un agente de la CIA de nombre Félix Rodríguez. Entonces, toda esa información la va a tener que deposar en su momento el propio Rafael Caro Quintero para su defensa. Sin embargo, es un caso muy emblemático porque también es justicia mediática en Estados Unidos, porque también justifica de alguna forma la millonaria inversión en el combate a las drogas transfronterizo. Y además también el caso de Kiki Camarena es el único agente de la DEA asesinado fuera de territorio norteamericano. Ahora, entonces, en este por sentido, eso va a tratar de aplicar un sistema casi emblemático. Sí, casi como depositario. Jesús, en este sentido, a ver, es lo que pide la Fiscalía, ¿no? Lo que nos enteramos hoy es la solicitud de la Fiscalía ante los jueces, pero ¿qué esperar? ¿Los jueces están obligados a hacerle caso o los jueces pueden dar su propia lectura y tener sus propias determinaciones? Pensando, por ejemplo, en Brian Cogan, que es uno de los brazos más fuertes, más radicales y más frontales en contra de la delincuencia organizada allá en el Tribunal de Nueva York. ¿Qué podríamos esperar por parte de ellos? Pues el juez es el juez, y igual que en México, el juez no puede ir más allá de la petición de las partes. Okay. En este caso, en el caso de que la Fiscalía dice no vamos por la pena de muerte contra estos tres narcotraficantes, ahí se quedan entonces. Por muy en desacuerdo que estén los jueces, como Brian Cogan, que es férreo, pues no puede hacer más allá porque no puede el juez Brian Cogan imponer una sentencia que no la pide la propia parte acusadora a los representantes del pueblo. Entonces puede ser puede no estar de acuerdo el juez, pero no puede hacer más allá de lo que la parte pide. Okay. Y en más temas relacionados, Jesús, también se dio a conocer que la defensa legal del Chapo Guzmán envió una carta al juez Brian Cogan, pues agradeciendo que un abogado más se pueda sumar a su defensa, pero pues también pues reclamando casi que no hay contacto con su defensa. Bueno, es que el caso del Chapo Guzmán pues prácticamente ya no está en el ámbito de la defensa. Ya no está en el ámbito de sus abogados, está mismo en el ámbito de la negociación de Ovidio Guzmán. Lo que pasa en el caso del Chapo Guzmán, que ha mejorado sustancialmente sus condiciones carcelarias porque ya tiene acceso a lectura, tiene acceso a correo, tiene acceso a televisión 1 hora a la semana,
Entonces, eso ha cambiado sustancialmente en función de la participación que Ovidio Guzmán ha tenido con la DEA. Y Ovidio Guzmán ha aflojado las amarras un poquito a su padre, el Chapo Guzmán. Entonces, creo que lo que ya digan los jueces, perdón, los abogados del Chapo, lo que insistan ante el juez, pues ya es algo lejos de la realidad, porque los que están realmente negociando por las condiciones carcelarias del Chapo, que está sentenciado pues, a cadena perpetua prácticamente, entonces es lo que haga Ovidio Guzmán. Si Ovidio Guzmán aporta información que sea de mucha utilidad política para el gobierno norteamericano, podrán irse aflojando un poquito las condiciones de la prisión férrea que tiene el Chapo Guzmán. No creo que lo puedan hacer los abogados, más bien lo va a hacer Ovidio Guzmán con sus negociaciones. Jesús, todo esto es resultado de los trabajos de colaboración, de las peticiones, las presiones de Estados Unidos, las decisiones de colaboración o las sesiones que tiene el gobierno de México en conversaciones de primerísimo nivel que inclusive podrían significar no solamente esta decisión, la salida de Pablo, del titular de la UIF, de Pablo Gómez. Es decir, ¿esto lo entenderíamos así? ¿Y qué podríamos entender políticamente como el porvenir a las cooperaciones y colaboraciones y declaraciones de estos tres capos en el ámbito político para nuestro país? ¿Qué tanto el gobierno de México, pues quiero decir, se protege o se pudiera sellar con esta dinámica? Mira, creo que Claudia Sheinbaum ha logrado hacer un buen entendimiento con el presidente Trump. Ha surtido efecto los aranceles, la amenaza, la presión, el señalar que hay un narcogobierno en México, que el gobierno está petrificado, que los presidentes están en las manos o en los bolsillos de los narcotraficantes, surtió efecto. El presidente Donald Trump llevó a Claudia Sheinbaum a la negociación y la arrinconó a donde quería arrinconarla. El presidente Donald Trump, con tal de no insistir ya en reclamar la presencia de los narcopolíticos, logró lo que quería. Logró un gran acuerdo comercial que no se ha dicho claramente en México. Logró que la presidenta Claudia Sheinbaum, como parte de las medidas no arancelarias a las que se compromete el gobierno mexicano, habrá de entregar al gobierno de Estados Unidos gran parte del litio. El litio se decía que estaba nacionalizado, por supuesto que nunca se nacionalizó. Y entonces esta participación de las empresas mineras americanas en la explotación de litio es parte de lo que quería el propio Donald Trump. Por esto llega a la negociación, sabe que con ello ya no va a pedir a los narcotraficantes políticos de México, porque logró que le diera a la presidenta Claudia Sheinbaum acceso al litio mexicano. Y con ello Claudia también está tranquila, ya no tiene más preocupación. Ahora la preocupación es la parte de la participación del gobierno norteamericano en la política de seguridad, porque el gobierno de Donald Trump tiene un gran aliado en México, tiene un hombre de confianza, que es Omar García Harfuch. Y por eso a Omar García Harfuch le han entregado la unidad de inteligencia financiera. Por eso quitaron a Pablo Gómez, porque fue cómplice del lavado de dinero de Alfonso Romo, cómplice de Andrés Manuel López Obrador en la participación financiera de los grupos del narcotráfico. Por eso salió Pablo Gómez y por eso llega un hombre muy cercano a Omar García Harfuch que le tienen confianza en Estados Unidos para que se haga cargo del sistema de la vigilancia en el sistema financiero mexicano, de la unidad de inteligencia financiera. Entonces, esta situación creo que viene a acomodarse muy bien para Claudia Sheinbaum porque terminó negociando lo que quería Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum no iba a entregar a 12 narcogobernadores que estaban siendo señalados o investigados en Estados Unidos. No iba a entregar al secretario de Gobernación de López Obrador, que es Adán Augusto. No iba a entregar a la secretaria de Seguridad Pública, la autora de los abrazos y no balazos, que es hoy la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. No los iba a entregar. Y por eso Donald Trump llegó a la negociación de, ok, no me des, y ya no vamos a ver la posibilidad de narcopolíticos juzgados en Estados Unidos. Creo que ahora todo se va a focalizar justamente en este sistema, en la justicia mediática para los grandes capos y sobre eso se va a afincar la estrategia de seguridad. Bien. Precisamente sobre este tenor, finalmente, Jesús, cuando se anunció que pues, nos aplazarían por 90 días más esta prórroga para aplicar los aranceles, el secretario de Estado de Estados Unidos también anunció que conjuntamente y que próximamente, en próximos días, dijo anunciarían un plan conjunto de seguridad y que estaban trabajando muy estrechamente el gobierno de México
con el de Estados Unidos. ¿Algún cambio en la estrategia a lo que hemos visto ya sobre estos primeros meses del 2025? Exactamente, esa estrategia, Alejandra, tú bien lo refieres, o sea, es lo que estamos también palpando en México. Hay una estrecha colaboración de Omar García Harfuch con el gobierno de Donald Trump. Por eso ahora puedes entender mucho de por qué la desconfianza de Andrés Manuel López Obrador sobre la presencia de Omar García Harfuch como secretario de Seguridad Pública. Tanta fue la desconfianza de López Obrador que ni siquiera le dejó policía para trabajar. Si tú te fijas, Omar García Harfuch hasta hoy es el primer secretario de Seguridad Pública en México que está trabajando sin policías, porque lo que era la Guardia Nacional pasó a ser del Ejército. Y ahora Omar García Harfuch, para hacer un operativo, tiene que pedir apoyo de elementos de la Marina, de la Sedena, de la Guardia Nacional o de la Fiscalía General de la República. Entonces, lo que estamos viendo es que Estados Unidos está concretando una acción de trabajo con Omar García Harfuch para así llevar a cabo un trabajo a fondo en el combate al narcotráfico. Ahora sí, como en aquellos tiempos de cuando García Luna también estaba muy cercano con el FBI, con la DEA y con la CIA, pues otra vez el gobierno norteamericano vuelve a confiar en un secretario de Seguridad Pública, esperando que ahora sí no haya una traición. Bueno, pues interesante el análisis que nos ofreces, Jesús Lemos, periodista y escritor. Muchísimas gracias por tu tiempo para la audiencia de Unife. Esperamos con mucho gusto charlar contigo nuevamente. Por supuesto, siempre a sus órdenes. Gracias, Alejandro. Gracias, Alejandra. Fuerte abrazo. Buenas noches. Muchas gracias. Abrazo. Gracias. Bueno, con esto vamos a una pausa, no se vayan, tenemos más información. Al volver, funcionaria del municipio de Jalapa es detenida, escuche, por manejar en estado de ebriedad y también amenazó a policías estatales. Los detalles se los contamos al volver, no se vayan.